Hola, mi nombre es Darío Alfaro, arquitecto de soluciones de seguridad en Amazon Web Services, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre seguridad efectiva para las aplicaciones modernas. En la agenda de hoy tenemos seguridad y desarrollo, riesgos y controles, Shift Left, Shift Everywhere, Security Champions, prevención y protección, servicios y herramientas que nos pueden ayudar en esta tarea y una demostración. En cuanto a lo que es seguridad y desarrollo, la velocidad de innovación ha cambiado a lo largo del tiempo y en este momento los desarrolladores se mueven muy rápidamente con deploys que no son anuales o cuatrimestrales como era hace mucho tiempo, sino con deploys que son tal vez semanales o incluso diarios. Entonces, teniendo tantos despliegues, muchas veces los equipos de seguridad tienen algunas dificultades para poder darle seguridad, hacer los controles de seguridad, verificar que no existan vulnerabilidades o no existan vulnerabilidades críticas en las aplicaciones con tantos despliegues que se están realizando. A veces no tienen las herramientas como para realizar esas tareas, o a veces no tienen los skills como para hacerlo. En cuanto a lo que es riesgos y controles, el riesgo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Muchas veces tenemos el negocio presionando detrás que dice pasa este nuevo requerimiento funcional rápidamente a producción y después corrige el código más adelante como para que ese riesgo se mitigue más adelante. Ahora no hay tiempo para eso y se pasa a producción. Hay una proliferación muy amplia de herramientas de pentesting y de videos de aprendizaje. Hoy en día cualquiera puede aprender muy fácilmente cómo hacer penetration testing sobre una aplicación. Existen en múltiples herramientas, incluso en herramientas comerciales, muchas dependencias con librerías open source que tienen vulnerabilidades conocidas. Entonces, esas vulnerabilidades ya se sabe cómo pueden explotar esas aplicaciones. Por otro lado, hay un tema de falta de conocimiento dentro de lo que son los equipos de desarrollo sobre lo que son buenas prácticas de desarrollo seguro. Además de esto, está el tema de la cobertura de código. Hay tanto código que está muchas veces en múltiples repositorios, entonces el grado de cobertura que tiene el equipo de seguridad en cuanto a lo que es los escaneos que hacen para encontrar esas vulnerabilidades, muchas veces cubre solamente alguna aplicación que es la más crítica o un set de aplicaciones que no dejan de ser el 20% de las aplicaciones corporativas. Y los riesgos existen por todo ese otro 80% también, ¿no? En cuanto a lo que son el tipo de amenazas que encontramos en aplicaciones modernas, tenemos denegación de servicio, que son los ataques volumétricos, esos ataques donde hay cientos y miles perdón, más que miles diría, cientos de miles de equipos que están en simultáneo tratando de comunicarse con su aplicación para sobrecargarla, para que se caiga. ¿Sí? Hay distintos tipos de denegación de servicio, algunos que son en capa 3 y capa 4, como un SYN Flood, un HTTP, un ISMP Flood, pero también hay ataques que están en capa 7 sobre lo que es la aplicación misma, como un HTTP Flood o un capa 6, un DNS Query Flood. También hay vulnerabilidades que están dentro de las aplicaciones. Ahí hay muchas vulnerabilidades que están descritas dentro de lo que es el OWASP Top 10 como las más críticas, las que encontramos más frecuentemente, como lo que es inyección de SQL, como cross-site scripting. Y adicionalmente a las vulnerabilidades que tenemos dentro de las aplicaciones, tenemos los bad bots. Los bad bots son, así como tenemos distintos bots que son programas dentro de Internet que simulan un comportamiento humano recorriendo las distintas aplicaciones para traer información, así como hay buenos bots que lo que hacen es indexar los sitios simplemente para que aparezcan en los buscadores. También hay bad bots que son programas maliciosos que van probando muchas veces con listas de contraseñas que tienen de alguna otra fuga de información de algún otro lado. Prueban a ver si esa misma contraseña el usuario la reutilizó en su sitio. Entonces empiezan a probar contraseñas hasta que dicen, ok, de este gran set de datos, este porcentaje o estas son aquellas que pudimos entrar. ¿Sí? Hay scrapers de contenidos que son a veces competidores, se traen información de los competidores sobre los precios para saber cómo están y compararlos con los propios. Tenemos scanners cuando hay alguien que está probando a ver si hay una vulnerabilidad o no. También es un bad bot si no fue uno el que ejecutó ese escaneo. Hay credential stuffing, ¿sí? Que es lo que estábamos mencionando antes, de ir probando credenciales a lo largo del tiempo con una gran red de botnet, cosa que uno diga, bueno, no voy a, aunque limite la cantidad de pedidos que hace una persona desde una determinada IP, de todas maneras no lo detecto. ¿Por qué? Porque están usando una gran red de bots. Entonces, bueno, y también lo que es spam también es otra. Hay muchos bots, hay red de botnets que están orientadas a disparar spam. Siempre los botnets surgen de máquinas comprometidas donde se les instaló un malware y a partir de ahí esa máquina pasó a ser un esclavo más dentro de la red
maliciosa, y hay un Command and Control, que es quien controla toda esa red y le da instrucciones, que puede ser para lanzar un ataque de denegación de servicio o para hacer alguna de estas otras actividades maliciosas. Entonces, ¿qué podemos hacer del lado del equipo de seguridad como para poder adecuadamente tratar este tema? ¿Cómo podemos hacer para realmente corregir, lograr ganar esta batalla de tanto código y tantas cosas para corregir? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera eficiente? Primero, Shift Left. Shift Left significa lo siguiente: cuando tenemos un ciclo de desarrollo donde tenemos el desarrollo, las pruebas unitarias, después la prueba de integración, las pruebas de seguridad y el despliegue en producción, mientras antes encontremos esa vulnerabilidad, es más económica repararla. ¿Por qué? Porque el desarrollador en el momento en el cual está escribiendo un código, si tuviera una alerta que le dice aquí este código que estás escribiendo tiene una vulnerabilidad, rápidamente lo puede arreglar. Cuando ya está dentro de un código más completo, ya en una prueba de integración, tiene que ir a encontrar la línea de código, encontrar dónde es que está ese problema, qué hacía ese código, por qué hay una vulnerabilidad ahí adentro. Y obviamente mientras más pasa el tiempo, cada vez más es el riesgo, ¿no? También, cuando hacemos una corrección de una vulnerabilidad que está en producción, el costo puede ser muchísimo mayor porque tal vez alguien logró explotar esa vulnerabilidad para extraer alguna información o generar un daño. Entonces, tenemos que hacer que el gran equipo de desarrolladores, que normalmente superan ampliamente al grupo de personas de seguridad, pueda ayudarnos en esta tarea. Tenemos que hacer un shift left, llevar hacia el grupo de desarrollo los conocimientos de cómo hacer para programar aplicaciones seguras, de modo tal de que ellos nos puedan ayudar en esta tarea de tener aplicaciones robustas. ¿Sí? Ellos tienen mucho más músculo que nosotros porque son muchos más, entonces necesitamos de su colaboración. Cuando hablamos de Shift Left, también existe el concepto de Shift Everywhere. ¿Sí? Shift Everywhere significa que la seguridad es una responsabilidad de todos. Tenemos que cambiar el enfoque dentro de la organización y entender que tenemos que tener gente dentro de las distintas áreas de la organización, los que monitorean, los que desarrollan, los que hacen las pruebas, que tengan un conocimiento de seguridad como para que quien conoce realmente esas aplicaciones, quien está en el día a día con el desarrollo de esas aplicaciones, va a tener mayor conocimiento sobre cuáles son las cosas que tiene que probar, va a tener mayor conocimiento sobre las cosas que tiene que revisar en mayor detalle. Y el foco aquí es lograr una mejor visibilidad, tener un buen grado de automatización en cuanto a lo que son los chequeos y también reducir la fricción. Lo peor que le puede pasar a una empresa es que la gente de desarrollo considera al equipo de seguridad como un equipo que no aporta valor, que solamente son blockers, que frenan los desarrollos, que frenan las puestas a producción. Lo que tenemos que buscar es que haya una sinergia entre los distintos equipos. Y para eso una buena práctica es tener lo que se llama Security Champions. Security Champions es básicamente una persona del equipo de desarrollo o del equipo de testing que va a tener el sombrero segundo de seguridad. O sea, es un desarrollador más, muchas veces un líder de desarrollo, pero también va a tener ese sombrero adicional de yo soy el responsable de las prácticas de seguridad dentro de esta tribu en particular, de este grupo de desarrollo, o para este código en particular. ¿Cómo tiene que ser un Security Champion? Tiene que ser un entusiasta de la seguridad, o sea, le tiene que gustar la seguridad, le tiene que gustar enseñar, porque mucho de su trabajo va a tener que ver con enseñarle a su equipo. Tiene que ser una persona honesta y confiable, porque cuando encuentren un problema queremos que sea confiable de que lo va a reportar, como para que podamos hacer correctamente el análisis de riesgo. También tiene que ser una persona comprometida, o sea, tiene que estar dispuesto a siempre entregar toda la información necesaria al equipo de seguridad, tiene que ser abierta y de esa manera poder avisarnos cuando tenemos que aceptar el riesgo o detener el paso a producción o hacer alguna tarea de mitigación antes de pasar a producción. ¿Qué se espera de un Security Champion? ¿Qué es lo que esperamos de un Security Champion? Como él está dentro del equipo de desarrollo, él es el que nos va a poder dar ese aporte, esa visión desde adentro. Va a saber exactamente cuáles son los casos de prueba que son más críticos dentro de esa aplicación para que no existan riesgos críticos. Le va a enseñar a su equipo, va a ayudarnos en la construcción de ese modelo de amenazas, entendiendo qué hace esa aplicación, va a entender quiénes son las personas o los actores que podrían estar tratando de ir en contra de esa aplicación. Él va a ser como el guardián de las buenas prácticas de seguridad dentro de su equipo. Y adicionalmente a esto, él va a ser el gestor de las vulnerabilidades relacionadas al código que su equipo produjo. O sea, si hubo una vulnerabilidad que su equipo produjo, él tiene la tarea de asegurarse de que esa vulnerabilidad sea corregida a lo largo del tiempo.
Ahora, tanto trabajo adicional y él ya tiene su rol de seguridad, perdón, su rol de desarrollo, entonces uno pensaría, bueno, ¿y qué beneficio tiene él por hacer esto? ¿Por qué va a querer tomar ese rol de Security Champion? Y ahí podemos hacer muchas cosas. Aquí la creatividad es el límite, podemos premiarlos por participar en distintas sesiones de entrenamiento, ¿sí? Podemos ofrecerle sesiones de entrenamiento especiales con invitados especiales. A veces con una remera ya logramos un beneficio importante de que más gente se prenda en ser un Security Champion. En algunos lugares utilizan algunas analogías como ninjas, como vikingos, como distintos tipos de equipo rojo, equipo azul, equipo, etc. Y esto ayuda muchas veces el hacerlo como un juego a que sea más interesante. Cuando hacemos desafíos como Game Days o como Jams, que son desafíos que AWS provee a los distintos clientes, ahí pueden probar a ver qué tanto saben. Entonces ese tipo de cosas los motivan. Cuando las empresas hacen bug bounty o capture the flag también, o sea, el probar a ver cómo entran las vulnerabilidades y qué podría pasar si efectivamente alguien logra explotarlas. Cuando otorgamos capacitaciones exclusivas para ellos, cuando tenemos sesiones periódicas donde si alguien tiene una duda de seguridad puede venir a contactarnos, y no cualquiera puede venir dentro de toda la organización a contactarnos, sino que ellos van a tener mayor dedicación del equipo de seguridad. Entonces, lo que hacemos es trabajar con esos Security Champions, hacer que ellos quieran realmente ser Security Champions. Y luego tenemos el tema de prevención y protección. A veces encontramos esta duda de ¿arreglo los errores en el código o uso un WAF? Tengo mis aplicaciones críticas dentro de la empresa. Y el problema aquí es el O. Si no debería ser O, debería ser I. ¿Por qué? Por un lado tenemos al policía que va a estar detectando y bloqueando esos ataques maliciosos, ¿sí? Es lo que se llama la parte de protección. Pero por otro lado, las prácticas de desarrollo seguro son aquellas que realmente nos van a ayudar en la parte de prevención, las que van a poner unas rejas como para que la gente no pueda acceder a nuestras joyas de la corona, para que nuestras aplicaciones críticas de la empresa estén seguras. Hay que entender que a los policías se les puede escapar alguno. Entonces, esas prácticas de desarrollo seguro son lo que realmente resuelve el problema. Pero por otro lado, también muchas veces, por más de que identifiquemos una vulnerabilidad y pongamos un ticket donde la gente del equipo de desarrollo lo va a arreglar y se comprometen a arreglarlo en menos de una semana, durante esa semana tenemos un expuesto. Entonces ahí es donde herramientas como WAF, como anti-DDoS, son herramientas que nos ayudan a proteger esa aplicación en el mientras tanto. Sí, bueno, en el caso de anti-DDoS, aunque uno haga todo correctamente y en que uno escale correctamente, igual las herramientas de mitigación de denegación de servicio nos ayudan como para poder frenar esas cargas excesivas, ¿no? Y que no consuman también recursos adicionales. Veamos qué servicios y herramientas tenemos para lo que es la parte de prevención primero. En el código existe Amazon Code Guru. Amazon Code Guru soporta Python y Java para lo que es las revisiones de seguridad. Tienen ahí disponibles los links y tendrán disponibles las presentaciones, la grabación de la charla de hoy como para poder volver luego. En cuanto a lo que es open source, existen muchísimas herramientas para hacer análisis de código dentro de lo que es open source. Según los distintos lenguajes van a ser distintas las herramientas. Bandit, Breakman. Hay varias herramientas, CodeSonar, hay varias herramientas que se utilizan y ahí tienen también un link dentro de lo que es OWASP, que es la comunidad que habla sobre lo que son vulnerabilidades en aplicaciones. Aquí van a tener algunos ejemplos de herramientas de análisis de código, ¿sí? Por otro lado, también hay muchos vendors que se dedican a hacer el descubrimiento de vulnerabilidades en código. Muchos de ellos tienen integraciones como para trabajar en el pipelines de desarrollo continuo, Veracode, Synopsys, Checkmarx, HCL, Micro Focus. En cuanto a lo que es infraestructura, cuando queremos detectar las vulnerabilidades que no son de la aplicación, sino vulnerabilidades del entorno en el cual se ejecuta la aplicación, ahí tenemos Amazon Inspector, que es un servicio que utiliza un agente hoy en día para lo que es descubrir esas vulnerabilidades y a partir de ello tomar alguna acción de remediación. Tal como, por ejemplo, si encontramos una vulnerabilidad de un sistema operativo, esto podría generar alguna alerta dentro de lo que es Security Hub, como para que la gente de Security Hub vaya a aplicar algún parche, detecte eso y vaya a aplicar un parche que resuelva esa vulnerabilidad. Lo mismo cuando hablamos de contenedores, el Amazon SR también tiene una vulnerabilidad, el Amazon SR también tiene una capacidad de image scanning para encontrar vulnerabilidades dentro de los que son los contenedores.
Tenemos para lo que es validar la infraestructura en cuanto a lo que es arquitectura, que efectivamente tengamos una arquitectura que sea resiliente, que contemple múltiples zonas de disponibilidad, que contemple los controles que necesitamos. Tenemos una solución que se llama AWS Perspective, que nos permite generar una imagen editable en Draw.io o una imagen gráfica en PNG, como para que uno tenga ese diagrama de arquitectura de cómo está mi arquitectura dentro de AWS. Los recursos que tengo en AWS los convierte dentro de una imagen que vamos a poder analizar y que vamos a poder modificar para que tengamos esa visibilidad sobre la arquitectura de un modo automático. Y también hay herramientas de terceros que pueden hacer chequeos sobre la infraestructura, Tenable, Rapid7, Palo Alto Prisma. Hay varias herramientas que se ocupan de encontrar esas vulnerabilidades dentro de lo que es la infraestructura. En cuanto a lo que son los servicios y herramientas para protección, para comenzar tenemos AWS WAF. AWS WAF es un servicio que ha crecido mucho a lo largo del tiempo. Es un servicio que es gestionado y que es elástico, con lo cual ustedes no tienen que provisionar una cantidad de appliances de WAF pensando en cuál va a ser su carga máxima, sino que el WAF va a crecer elásticamente. Va a estar integrado a servicios como CloudFront, como API Gateway, como los Application Load Balancers, de modo tal de que cuando habilitamos una regla de WAF en el Application Load Balancer, todas las aplicaciones que están detrás de ese Application Load Balancer pasan a estar protegidas. ¿Sí? Es muy flexible también en que otorga la capacidad de utilizar reglas gestionadas por AWS. O sea, AWS provee inteligencia. También tiene la posibilidad de utilizar reglas provistas por partners, como los que vemos ahí abajo, de Fortinet, de Imperva, de F5. Si uno tiene una infraestructura on-premise con un determinado WAF y quisiera que esa misma inteligencia de ese mismo vendor esté consistentemente aplicada dentro de la nube, también lo puede hacer utilizando AWS WAF, utilizando las reglas que provee ese vendor. Adicionalmente, una capacidad que tiene es la generación de reglas custom. Podemos generar reglas personalizadas donde especifiquemos para una determinada aplicación un límite máximo de pedidos que vamos a permitir desde un determinado país o cuando tiene una cierta condición. El AWS WAF es un servicio de pago por uso, con lo cual frecuentemente el pricing que tiene AWS WAF es muy inferior, es mucho más eficiente en costo que las soluciones típicas de on-premise. En cuanto a lo que es las reglas gestionadas, tenemos reglas gestionadas de distintos tipos, algunas que están orientadas a lo que es el Lowest Top 10, a las vulnerabilidades más críticas del Lowest Top 10. Tenemos algunas que están específicamente para algunos sistemas operativos, otras que son específicamente para cuando hay una base de datos SQL detrás. También hay otras que son específicas para alguna aplicación, otras que tienen que ver con fuentes de inteligencia de AWS que AWS gestiona, como lo que es el Amazon IP Reputation List, para identificar cuando hay una IP que ya es conocida como maliciosa y poder bloquearla, y lo que es el Anonymous IP List, que nos permite bloquear lo que son IPs que provienen de la red de anonimización de Tor, pero también cuando vienen desde alguna VPN o cuando vienen desde algún proxy. Entonces tenemos la inteligencia de AWS ofrecida como parte del servicio en las reglas gestionadas de WAF. Adicionalmente, o es opcional, pueden utilizar reglas de terceros también, como dijimos antes, de F5, de Fortinet. Sí, hay distintos tipos de reglas según cada vendor. Hay una funcionalidad del AWS WAF también muy interesante que es el WAF Bot Control. El Bot Control nos da una visibilidad sobre cuáles son las actividades que ocurren dentro de bots buenos y malos que tengamos dentro de nuestras aplicaciones. Lo que va a ayudarnos es a bloquear una cierta determinada categoría, por ejemplo, decir yo no quiero que nadie haga scraping dentro de mis sitios, no quiero que alguien haga un security scan dentro de mis sitios. ¿Sí? Es flexible, uno puede decir, bueno, si alguien hace una consulta de este tipo viniendo desde un determinado bot, lo que voy a hacer es redirigirlo o bloquearlo. ¿Sí? Y vamos a poder también tener tags dentro cuando uno habilite las reglas de bot control, lo que va a hacer es agregar ciertos tags que uno va a poder usar dentro de reglas custom. O sea, uno va a poder decir si has a label, si tiene un determinado label donde es específicamente el escáner de Acunetics. Digamos que alguien me está escaneando con Acunetics y hablo con los desarrolladores, hablo con la gente de seguridad. Nadie dentro de la empresa está usando esa herramienta.
entonces evidentemente es alguien externo, podría específicamente bloquear a ese bot en particular. Sí, o sea, podemos entrar, esta es una lista muy amplia que tienen dentro de lo que es bot control como para bloquear algún search engine en particular que les esté tirando abajo de sitio, o incluso decir, bueno, ok, ningún problema, les permito hacer un escaneo de mi sitio, pero solamente hasta esta cantidad de requests en un periodo de 5 minutos. O sea, limitar los bots como para que incluso los buenos bots no nos causen daño por ser demasiado demandantes dentro de nuestra infraestructura. Y nos van a dar dashboards también, que esos dashboards nos van a ayudar a identificar qué tipos de bots están llegando, cuántos los estoy bloqueando y cuántos no los estoy bloqueando, cuáles son las categorías. ¿Sí? Es un poco la idea de tener esa visión de qué está pasando en cuanto a lo que es el tráfico no humano dentro de mis sitios. Además de esto, tenemos para lo que es protección contra ataques de denegación de servicio distribuida, tenemos AWS Shield. AWS Shield tiene dos sabores. Un sabor que se llama AWS Shield estándar, que es gratuito, está incluido con todas las cuentas de AWS, no tienen que hacer absolutamente nada para activarlo. Cuando hay un ataque hacia sus aplicaciones que es realizado en capa 3 o capa 4, como un SIEM flood, un UDP flood, un reflection attack, todos estos ataques que son los más frecuentes dentro de lo que es denegación de servicio son mitigados automáticamente para todas las cuentas de AWS sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada al respecto. Es una detección y una mitigación automática disponible para todos los clientes de AWS. Por otro lado, tenemos el AWS Shield Advance, que el Shield Advance lo que es un servicio de pago que provee una protección adicional contra lo que son ataques más sofisticados, ataques en capa 7, ataques que tienen que ver con donde él ya no tiene un patrón común, entonces muchas veces hace falta hacer una investigación sobre el tráfico, cómo está llegando, para encontrar cuál es ese tráfico, esos patrones. No es simplemente que no tiene un user agent, sino que tal vez en ciertos casos, cuando viene de estas IPs y de estos países y también el user agent tiene estas variaciones, entonces hace falta hacer un análisis de ese tráfico para poder bloquearlo selectivamente. Entonces el Shield Advance incluye un equipo de respuesta ante incidente, humanos de carne y hueso, que ayudan a su equipo a proteger identificando cuáles son esas variaciones que tienen esos ataques y bloqueando específicamente ellos sin afectar el tráfico legítimo. También tiene una protección de costos simplemente cuando tienen habilitado el Shield Advance, tienen la posibilidad, en el caso en el cual su infraestructura escaló por causa de un ataque de denegación de servicio, puedan reclamar a AWS que le reintegre esa diferencia entre el tráfico habitual de la aplicación y el tráfico que tuvo durante y el consumo que tuvo causado por el tráfico que le generó ese ataque de denegación de servicio. Va a tener una mitigación más rápida, va a tener una mejor visualización e incluye el uso de AWS WAF, o sea, pueden habilitar las reglas de WAF que necesiten dentro de la infraestructura de AWS para todas las cuentas con el mismo costo del Shield Advance. Y lo mismo van a tener la posibilidad de utilizar AWS Firewall Manager para lo que es las políticas de habilitar el Shield Advance en todas las regiones, en todas las cuentas. Y también para poder habilitar ciertas reglas de WAF específicas dentro de todas las cuentas a través de Firewall Manager y eso no tiene costo aparte. Veamos una demostración. Aquí tenemos una regla de WAF. En esta regla de WAF tenemos algunas reglas gestionadas. Vamos a ver cuáles son las que tenemos. Aquí vemos que hay reglas gestionadas de AWS y de terceros. Hay reglas para el core rule set, el Anonymous IP Reputation List, el Anonymous IP List, el Amazon IP Reputation List. Aquí vemos algunas de estas que tenemos configuradas, non-bat inputs. ¿Sí? Aquí vemos otras, PHP Application. Esta aplicación que vamos a estar utilizando de ejemplo es una aplicación PHP, con lo cual tenemos ese chequeo en particular, ese set de reglas particulares. Es una base de datos SQL la que está utilizando, con lo cual para todo lo que es SQL Injection habilitamos esta regla de SQL. Y aquí vemos las reglas de terceros que también podríamos estar activando a través del AWS Marketplace integradas directamente con AWS WAF, o sea que escalan automáticamente con AWS WAF. ¿Sí? Es inteligencia de terceros para el WAF. Aquí vemos que podemos habilitar el AWS WAF Bot Control. El AWS Bot Control lo que hace es darnos esta posibilidad de estar bloqueando estas categorías, algunas bloquearlas, otras simplemente contarlas. Y también vamos a tener la posibilidad, como dijimos antes, de analizar específicamente para un determinado bot alguna tarea adicional. Primero entramos al bot control y vemos ya una serie de gráficos que, como lo acabo de activar, no tiene demasiado, pero ahí podemos ver la comparación entre lo que es bot request y no bot request, bloqueados y permitidos, categorías, distintas categorías que nos están llegando. Podemos buscar en particular por un determinado tiempo o un determinado bot. Adicionalmente a esto, cuando vamos a crear nuevas reglas,
En esas nuevas reglas podemos usar los labels que nos generó ese bot control. Podemos utilizar los labels para distintas cosas. Aquí vemos, por ejemplo, has a label, y ahí vemos el combo donde podemos seleccionar desde categorías o específicamente un determinado bot. Podemos agregar específicamente para librerías de Java, librerías de Python, cuando hay un bot conocido como un scanner, como un search engine, o cuando estamos buscando a veces hay herramientas de tipo encontrar clasificación de información para lo que es publicidad, que la configuró nuestra propia empresa, pero a veces es muy demandante y nos termina tirando nuestra aplicación. Entonces con esto podemos ponerle límites. VWAP es una aplicación vulnerable donde aquí tenemos un SQL Injection, una página que nos permite hacer SQL Injection, nos lista los catálogos de películas que tenía en este videoclub. Luego lo que vemos es que ponemos un código especial dentro de lo que es ese campo de búsqueda y tenemos los usuarios y las contraseñas que después se pueden romper esos hashes con mucha facilidad con varias herramientas open source. Y aquí tiramos otro comando que nos dio básicamente otra inyección de SQL, donde esta otra lo que hicimos fue poner para que nos traiga cuáles son las tablas que tienen dentro del describe de la base de datos, como para que nos traiga cuáles son las tablas que tienen, y a partir de eso podríamos hacerle, si los permisos de la base de datos que tiene asignado la aplicación le permiten borrar, nos van a permitir borrar esas tablas o nos van a permitir traer información sobre esas tablas y extraerlas metiéndolas dentro de las columnas que estaba utilizando. O sea, básicamente estamos engañando a la aplicación para que la aplicación nos dé esta información. Y lo mismo, VWAP es una aplicación que nos permite probar distintos tipos de ataque. Entonces lo que vamos a hacer es ir y seleccionar ahora un cross-site scripting y vamos a probar si podemos ejecutar un cross-site scripting, básicamente inyectar un código de JavaScript que se ejecute dentro del sitio. Y obviamente si podemos inyectar un código de JavaScript dentro del sitio podríamos hacer muchas cosas como redirecciones y muchos tipos de fraude. Efectivamente podemos hacerlo, pusimos un código y logró ejecutar un alert, o sea que ese código de JavaScript se ejecutó. ¿Sí? Veamos qué pasa si ahora entramos a esa misma aplicación pasando por un load balancer, que ese load balancer tiene las reglas de WAF que les mostré antes. Ahora lo que hacemos es entrar a esa misma página que es vulnerable, pongo el ataque y me da forbidden, o sea, el WAF me bloqueó esa página. Si ese ataque le tiraron un ladrillo a la aplicación, el WAF lo atajó en el medio y la aplicación ni se enteró que que le mandaron un ataque. Lo mismo cuando vamos a otra vulnerabilidad como cross-site scripting. Entramos, seleccionamos la vulnerabilidad, tipeamos lo que tenemos que tipear como para que probar a ver si efectivamente funciona o no funciona la inyección de ese código ahí, y tampoco funciona porque el WAF lo frenó. Sí, también pueden customizar esa pantalla para que sea más bonita. Cuando vamos a ver los logs, también pueden usar los logs de WAF con Athena para consultarlos. En este caso lo que estoy haciendo es una búsqueda usando Athena y Glue, y lo que está trayéndome es el detalle de cuáles fueron los ataques que el AWS WAF frenó. ¿Sí? Ahí ven el action en block y vemos inyección, vemos los cross scriptings. ¿Sí? Entonces ahí vamos a poder identificar cuáles son las cosas con las cuales nos están atacando en la aplicación. Esto es súper importante porque si sabemos con qué nos están atacando, podemos hacer nuestras campañas de concientización para que los desarrolladores puedan aprender bien cómo funcionan esas vulnerabilidades que los usuarios maliciosos están tratando de probar dentro de nuestra aplicación y asegurarnos que hayan menos de esas vulnerabilidades dentro del código. Algunas conclusiones. Primero, pensar la seguridad siempre en capas. Debemos, por un lado, entrenar a los Security Champions dentro de cada uno de sus equipos de desarrollo, explicarles bien su rol, asegurarnos que ellos cumplan con su tarea de llevar esas buenas prácticas de seguridad hacia los equipos de desarrollo, que cada uno en su equipo cumpla su función y asegurarnos de premiarlos lo suficiente como para que estén interesados y comprometidos con la tarea de seguridad. La experiencia muestra que muchos de ellos se prenden mucho con esto, es algo que suele gustar el tener Security Champions en los equipos de desarrollo, básicamente porque en lugar de tener el equipo de seguridad que habitualmente los retaba de por qué hicieron ese código tan malo, ahora el equipo de seguridad me ayuda a trabajar mejor. El equipo de seguridad pasa a ser un equipo que me habilita a tener mi innovación de un modo seguro y encima me da premios, me invita a participación de eventos especiales. Entonces es algo súper importante entrenar a estos Security Champions y hacer que cumplan su función. Por otro lado, el prevenir incidentes, eliminando esas vulnerabilidades, asegurándonos de que cualquier vulnerabilidad que exista, tanto en el código como en la infraestructura,
tiene un tiempo de resolución y si eso no se resuelve en un determinado tiempo, opción A, resolvemos automáticamente, ¿sí? Lo cual puede tener un impacto en aplicaciones legacy que tal vez no sepan si tienen una dependencia. O la opción B es ir escalando esos tickets de modo tal de que llegue hasta el gerente y al gerente del gerente y al gerente del gerente, todo así hasta el gerente de seguridad informática o el Chief Security Officer, y si el Chief Security Officer a lo largo del tiempo no responde, también debería llegar hasta el CIO o el CEO. ¿Sí? O sea, las vulnerabilidades deberían tener un tiempo de escalamiento y deberían escalar automáticamente. En el caso de AWS, nuestras vulnerabilidades de código escalan automáticamente, literalmente, hasta nuestro CEO. Nunca ha pasado porque siempre las hemos frenado antes, pero está todo armado porque automáticamente escalen hasta nuestro CEO si nadie hace nada al respecto. Entonces, hablamos de entrenar, hablamos de prevenir. Veamos ahora el tema de proteger. Dijimos que tenemos que proteger a las aplicaciones tanto contra lo que es ataques de negación de servicio, como protegerlas en cuanto a lo que son vulnerabilidades. Una forma fácil de proteger una aplicación es con AWS WAF y utilizar Shield o Shield Advanced si tienen la posibilidad, dependiendo de los recursos. Y son soluciones que nos van a ayudar a mitigar muchos de estos riesgos. No es la respuesta como tengo un WAF, como tengo una solución de Shield, entonces no tengo que programar bien. No es una excusa para poder dejar de programar bien. Siempre el desarrollo seguro es clave porque es lo que realmente termina resolviendo el problema a largo plazo. ¿Sí? Es como dejar la puerta abierta. Sí, yo puedo poner un guardia delante de mi casa para que no entre, pero mejor es cerrar la puerta con llave. ¿Sí? Es un poco la analogía. Obtenga más información sobre lo que es capacitación en seguridad utilizando el AWS Training, ¿sí? aws.training/security. Ahí tenemos un roadmap de capacitación que les puede ayudar para construir su plan de capacitación. Hay muchos recursos y existe una certificación que es AWS Certified Security Specialty, que es una certificación que les va a ayudar a mostrar su conocimiento y que sean reconocidos en el mercado por esos conocimientos de seguridad en la nube de AWS. Muchas gracias. Por favor, les pido que contesten la encuesta y aquí tienen mis datos de contacto por si tuvieran alguna consulta al respecto. Muchas gracias.